El día de hoy meditaremos en torno al amor y la gracia de Dios. Dios es un Dios amoroso y lleno de gracia. Por lo que debemos saber también que lo que asumamos acerca del amor y la gracia divina igualmente impactará y moldeará no solo nuestra mentalidad, sino toda la forma en que vivimos y todo nuestro comportamiento ante cualquier circunstancia de la vida y en cualquier relación con los demás. Y esto es importante y quiero que lo tengamos en cuenta de inicio, porque hoy hay algo muy preocupante entre los que nos decimos cristianos, y es que hay un gran riesgo, lo cual es una realidad también para muchos, y el riesgo es este, que los cristianos sean influenciados por muchas y diversas ideas del amor, de lo que es el amor, que provienen del mundo y no de la voz de Dios, moldeando su entendimiento sobre un Dios amoroso y lleno de gracia, conforme a las ideas del mundo, con palabras cristianas, con palabras bíblicas, pero con cimientos del mundo, llevando a cabo sus vidas con modismos cristianoides, pero con motivos carnales. Y esto se hace evidente en los comportamientos y las dinámicas que los cristianos ejecutan en sus vidas y en las dinámicas que se desarrollan en las relaciones en la iglesia. Aunque sean cristianos, se manifiesta en cómo asumes la voluntad de Dios para ti, en cómo te comprometes con el llamado que tienes en este mundo, en cómo oras, en cómo tratas a los demás, en cómo enfrentas las pruebas y las adversidades que vienen a tu vida, en cómo te contentas o no en el amor de Dios, en cómo das gracias por lo que tienes, por lo que no tienes, por lo que te ocurre, por lo que no te ocurre, en cómo te estás esforzando por tu santificación y en la actitud en la que vives día a día, de lunes a domingo. Esto afecta también en aquella idea en la cual vives, que conforma finalmente el comportamiento que tienes en tu matrimonio si estás casado, o la idea de amor que tienes cuando buscas o anhelas un matrimonio si estás soltero, y también cómo tratas a otros solteros. Todo esto demuestra qué es lo que creemos realmente acerca del amor de Dios y acerca de su gracia, y si nuestra idea se corresponde con lo que las Escrituras nos comunican, qué significa el verdadero amor y la gracia de Dios. Así que la relevancia consiste en esto: una correcta comprensión del amor de Dios y de su gracia es la fuente y el motor para una vida espiritual fructífera y sólida. Mi deseo para todos, iglesia, en esta mañana es la misma expresión que tuvo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en capítulo 3, 17 al 19. Dice: pido que arraigados y cimentados en amor, podamos comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcamos ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. ¿Para qué? Para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Ese es mi deseo, y creo que el de todos nosotros, que conozcamos con profundidad el verdadero amor de Dios y ser fructíferos, ser plenos en ese amor. Así que, ¿qué significa que Dios es un Dios amoroso y lleno de gracia? Las Escrituras nos dicen: Dios es amor. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. ¿Y qué pensamos cuando escuchamos o leemos esta frase? En primer sentido, sea lo que sea que pensemos, debemos considerar que no es en un sentido aislado y abstracto, pensando que el amor es una esencia que flota en el aire, ¿no? Que el amor está en el aire y que eso es Dios. Debemos considerar el amor de Dios en relación a todos sus demás atributos. No es un ser abstracto, sino que es un ser personal y que además está en comunión armónica, perfecta, con muchos otros atributos que nosotros lo categorizamos, lo dividimos para comprenderlo como su santidad, su justicia, su verdad, su bondad, pero Él en su ser es la unidad perfecta de todos esos atributos. Así que el amor de Dios no puede estar separado de su santidad, de su verdad, de su justicia, de su bondad, y en la aplicación de su omnipotencia, de su omnisciencia, de su trascendencia. No es la expresión abstracta y externa
a todos los demás atributos, Dios es amor y ya. Un correcto entendimiento de cómo es que Dios es amoroso es en relación a todos sus demás atributos. Eso es el verdadero amor. Y este carácter amoroso de Dios se muestra en las Escrituras desde el principio. Este carácter lo vemos desde la creación. Dios creó por amor. En las Escrituras vemos que este Dios ha creado todo cuanto existe y creó al hombre insuflándole vida e impregnando en él la imagen divina. Y toda aquella expresión que encontramos en el relato del Génesis, al comienzo de la creación, cuando dice en el capítulo 1, versículo 3 de Génesis, y dijo Dios, que haya luz. Esa expresión, que haya luz, es esa manifestación del deseo amoroso de Dios de que todo cuanto exista, en contraste con lo que puede ser oscuridad o caótico, que sea armónico, bello, santo, puro, lleno de vida y plenitud. Y se deja ver en aquellas expresiones que luego acompañan al relato de la creación, cuando va desarrollando todo esto que es hermoso, dice, y vio Dios que esto era bueno. Y lo dice constantemente hasta terminar la creación. Vio Dios que esto era bueno. Así que Dios es amoroso y bondadoso. Dios crea por amor, y esto significa que Dios desea el bien para su creación, para el humano. Y lo comunica en esta frase. Todo ha sido bueno lo que ha creado Dios. Sería una contradicción decir que Dios es amor y al mismo tiempo que Dios es malvado o indiferente o que no le importa la creación, que no le importa cómo opere o cómo funcione. Sería una contradicción total. El amor implica necesariamente el deseo del bienestar de aquel a quien se ama. Eso es lo que podemos comprender en principio de lo que es el amor y así entender cómo es que Dios es amoroso. Esta es una noción que incluso sin ser creyente, tienes un atisbo de que el amor va por ahí, de que el amor no pretende ni busca hacer daño y que todo aquello que hace daño, por eso es que se expresa comúnmente que todo aquello que se expresa en amor pero genera daño son banderas rojas, ¿no? Eso no es el amor. Esa es la noción que el humano tiene impregnado como en su corazón, con la imagen divina, de lo que es el amor. El amor desea el bien último, el bien supremo. Y aquí nos surge lo esencial y lo vital de distinguir entonces qué es el bien, qué necesitamos o qué necesita aquella persona a la cual amamos o nosotros y el amor que otros nos pueden dar. Así que Dios, en este amor bueno, puro y santo, ha creado todo y ha determinado naturalmente el orden y el propósito de la creación y la vida humana conforme a su propia naturaleza. Y esto, naturalmente, es lo que constituye una ley moral absoluta de la existencia. Dios no pudo haber creado y no haber determinado lo que es el bien para su creación. Naturalmente, al crear, establece una ley moral absoluta. Esto es lo que determina el bien y el mal. Así que el amor verdadero implica el deseo de lo que es bueno y el rechazo y el repudio de lo que es malo. Cuando tú amas a una persona no quieres que sea dañado, ni tú que quieres dañarlo, pero también no quieres que la persona sufra en cualquier nivel de la existencia, ¿no? O cualquier área. Lo procuras, lo cuidas, lo proteges, te opones al mal que a esa persona puede dañarlo. Del mismo modo, Dios ama a su creación y se opone al mal. Aquí podemos comprender con profundidad lo que significa entonces el pecado y por qué Dios aborrece el pecado. No simplemente porque se le ocurrió una lista de cosas que establecer como mandamientos de cosas prohibidas, porque estaba aburrido y dijo, esto voy a decir que está prohibido y vamos a jugar a la vida. Sino todo aquello que es pecado y que Dios dice que es pecado, está determinado por la ley moral absoluta de su propia naturaleza en amor a lo que le conviene al humano, a lo que es saludable para su alma, a lo que es bueno para él. Lo que es amor implica necesariamente una norma del bien y una férrea oposición al mal, a todo aquello que es contrario a la naturaleza de Dios, todo aquello que es separación del amor. El amor
El bien, la santidad, la rectitud que Dios ha determinado como propósito para el humano, consiste en eso, en vivir en el amor, en su amor. Así que la vida en santificación, la vida que tenía el propósito original con la cual Dios lo creó, es que viva en amor. Eso produce la virtud, la bondad, toda la santidad. Y por eso todo el pecado es ausencia de amor. Así que de aquí debemos comprender que el amor implica un bien y una santidad y una ley moral. El amor de Dios implica esa rectitud por la cual hay que caminar. Cuando leemos entonces que Dios es amor, no debemos confundirnos con pensar que a Dios no le importa cómo vivo. Y este es el riesgo y el engaño en el cual podemos caer con la idea que se puede divulgar entre el mundo, que Dios es amor y como es amor acepta a todas las personas como viven sin preocuparles o sin interesarles que las personas cambien y se dirijan hacia un bien. No importa lo que hagan, vivan como vivan, Dios los ama. Y aquí debemos entonces empezar a examinar cuál es nuestra idea, nuestra noción y nuestra versión de Dios y de un Dios amoroso. Un Dios amoroso que no le importa la santidad. Imaginemos eso, ¿no? En la analogía igual de una relación humana, si una persona te dice que te ama, pero no le importa en lo absoluto lo que haces, las decisiones que tomas, lo que ocurre en tu vida, esa persona en realidad no te ama. Si Dios te ama, le importa entonces las decisiones morales que tomas en tu vida. Le importa entonces la salud de tu alma. Le importa entonces que no peques, que no te separes del amor, que no codicies, que no maltrates, que no te dejes esclavizar por todo aquello que es la ausencia del amor. En eso se expresa el amor de Dios, el amor correcto de Dios, el amor que es santificador. Y de esto debemos estar convencidos y firmes y bien entendidos, porque como digo, en el cristianismo, en muchas iglesias, hoy en día se predica que Dios es amor, pero no se habla de cómo ese amor busca el bien del humano. De modo que se acepta el pecado, se promueve o se divulga el pecado en grados muy notorios, explícitos. Y eso se justifica bajo el simple hecho de decir, pues Dios es amor. No hay problema en cómo viva. Los mismos ministros, los mismos líderes de muchas iglesias, viviendo en pecado, abiertamente justifican su conducta bajo la frase, Dios es amor. Eso es una versión humana y tergiversada y deformada de Dios. Examinémonos para no caer en ese mismo error. No puedes vivir bajo la idea de que Dios es amoroso y no considerar su santidad. Por otra parte, podemos pensar en aquello que significa que Dios es un Dios lleno de gracia. Dios creó todo, lo hemos dicho, y nos ha dado la vida por amor, que es en el deseo del bien, de la justicia, de la rectitud y la santidad. En esto vemos el amor de Dios y comprendemos por qué Dios es amoroso, pero también es un Dios lleno de gracia. ¿Qué significa que sea lleno de gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Qué piensas cuando escuchas gracia? Una palabra. Regalo. Podemos entenderlo como regalo. Es aquello que es gratuito. Por eso es gracia. No se compra ni se recibe algo a cambio. No puedes dar algo para ganártelo, para comprarlo. Si a ti te dan un regalo y tú das algo a cambio, entonces no es un regalo. La gracia es aquello que es gratuito. Y el acto amoroso de Dios en toda la creación se manifiesta necesariamente como gracia, como un acto gratuito que tú no ganaste. ¿Cómo podemos comprender esto? Quisiera que pensemos en esto por un momento. ¿Alguien de aquí antes de nacer le pagó su vida y el cuidado a sus padres que de ellos recibiría siendo un bebé? No, ¿verdad? No lo pagamos, no pudimos pagarlo, no nos lo pudimos ganar de tal modo que nuestros padres entonces dijeran, pues ya como me pagó, ya se lo ganó, ahora sí lo voy a cuidar.
No hay forma. Ni siquiera podíamos pensar, no podíamos hablar, no éramos conscientes. Y sin embargo, ya éramos necesitados de ser cuidados. Y ese amor y cuidado lo recibimos de una u otra manera, de tal modo que hoy estamos aquí, no por nuestro propio esfuerzo ni nuestra independencia, que podamos jactarnos desde bebés, eso es imposible, sino por un acto gratuito de amor. Y nadie puede decir lo contrario, porque gracias al cuidado que hemos recibido, como haya sido y de quien haya sido, hemos sobrevivido hasta hoy. Y no lo pudimos haber hecho si no nos hubieran cuidado desde el inicio. Y hoy existimos. Y del mismo modo, nuestros padres le pagaron o se ganaron de antemano el cuidado a nuestros abuelos. Tampoco pudieron haberlo hecho. Y nuestros abuelos, para con nuestros bisabuelos, tampoco. Pensar en esto siempre me ha conmovido y siempre me ha llevado a considerar cuán limitada y dependiente es nuestra condición como humanos. Suelo pensar que Dios en su sabiduría ha conformado esa dinámica de la reproducción, de cómo la naturaleza humana se reproduce y cuida a los demás que nacen, como una expresión de que todo humano, sin importar quién sea o quién llegue después a ser, comienza en la existencia por el principio de gracia, para que recuerde lo vulnerable y dependiente que es su condición. No importa el humano que llegue a ser el futuro, todos comienzan con la gracia, con algo que no pueden pagar, pero que necesitan. Esto es una expresión de cómo desde que nacemos tenemos esta gracia de Dios. Dios crea el universo, crea el mundo, crea el humano, todo de manera gratuita. Veíamos en Génesis que Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Creó al hombre y lo puso en el huerto, pero no se lo cobró. Se lo dio gratuitamente. Todo lo generó de manera armónica, por amor y el deseo hacia el hombre. Dios sostiene la vida del hombre de manera gratuita. Por lo tanto, todo humano está sujeto a la gracia de Dios desde el nivel básico de su propia existencia. Da igual que seas creyente o no. Estás sujeto a la gracia de Dios desde el nivel básico de tu propia existencia. Por eso el Dios creador se manifiesta naturalmente para el hombre como un Dios lleno de gracia. De aquí entendemos este atributo. Es un Dios lleno de gracia. ¿Por qué? Porque Él es el Dios creador que da gratuitamente la existencia a todos. Los hombres pueden despreciar la gracia de Dios, pero no la pueden extinguir. Nosotros podemos ser malagradecidos con nuestros padres, ignorar el amor, cuidado y sacrificio que implicó mantener nuestra existencia cuando para nosotros era imposible hacerlo, pero eso no negará el hecho de que si hoy vivimos y que hoy incluso tenemos la posibilidad de ver en retrospectiva y de examinar lo que hicieron nuestros padres con nosotros, incluso de atrevernos a juzgar si lo hicieron bien o mal, eso siquiera es posible porque un día nos procuraron la existencia sin haberles dado algo a cambio. Nosotros podemos ser malagradecidos, quejarnos, pero eso es solo posible debido a que primeramente recibimos eso que es gratuito. Del mismo modo, el hombre puede ignorar a Dios, puede rechazarlo, puede rebelarse contra Él, que se enoje y se enaltezca contra la realidad que su conciencia le susurra respecto a ser una criatura que es creado por un ser omnipotente y amoroso. Puede que el hombre sea un impío e injusto que con su maldad se esfuerza en retener, obstaculizar y esconder la verdad de ser una criatura dependiente, necesitada de un amor que no puede comprar ni ganarse. Puede que se niegue a reconocerlo, glorificarlo y darle gracias. Pero eso no cambia el hecho de que Dios sea el Dios que lo ha amado y que le ha expresado este amor gratuitamente, permitiéndole la existencia, que sostiene el latir de su corazón, el funcionamiento de su cerebro, el aliento de su boca, todo esto para que pueda siquiera emitir con sus propias palabras su rebeldía contra Él. Los hombres pueden despreciar la gracia de Dios, pero no la pueden extinguir. La existencia y la vida misma es el regalo amoroso de Dios para la humanidad, antes de que siquiera el humano sea consciente de sí mismo.
Por eso Dios es un Dios lleno de gracia. Y en el hecho de que existimos, contemplamos esto de manera fundamental e inicial en nuestra vida. Así que tengamos en cuenta esto. Dios es amoroso y es un Dios lleno de gracia para con nosotros. No podemos cambiarlo. Puede que nos incomode, pero esa es la verdad. Dios es amoroso, Dios es nuestro creador, Dios desea nuestro bien, Dios nos ha dado todo de manera gratuita. ¿Cómo vamos a responder a eso? Tengamos en cuenta esto también, que Dios, que es amoroso, bondadoso, es también omnipotente. Recordemos, los atributos de Dios tenemos que verlos en armonía, en la unidad perfecta que Él es. Y si Dios es amoroso y es bondadoso, debemos considerar que ese amor también es omnipotente y Él puede efectivamente dar ese bien. A diferencia del amor humano que podemos recibir de otras personas o que tú le puedes dar a otras personas. Tú puedes considerar a aquellas personas a las cuales amas y haces todo lo posible por darles ese bien, procurarles ese bien, pero reconoces tu limitante, tu finitud, el grado al que alcanza tu capacidad, que está sostenida por Dios. Tú no eres omnipotente y puedes caer incluso en la frustración de amar a alguien y reconocer tu estado limitante de no poder proveérselo, de no poder dárselo, cualquier cosa que eso signifique. Como humanos estamos limitados, pero Dios es amor infinito y es omnipotente. Todo el bien que desease lo puede ejecutar. Nada está fuera de su alcance. Y aquí podemos preguntarnos, sin embargo, algo que nos puede ayudar a reflexionar y examinar todavía más la noción o la versión que tenemos del amor de Dios. Y si es precisa, conforme al carácter de Dios, o estamos confundidos, familia. Creo que es una cuestión básica de la vida cristiana, comprender aquello que es el amor de Dios, pero que muchas veces olvidamos o deformamos, siendo influenciados por otras ideas de lo que es el amor. Y es que la encrucijada es esa. Dios es amoroso, es bondadoso y es omnipotente. Y aquí es donde podemos preguntarnos, como muchas veces solemos hacer, si Dios es amoroso y es bondadoso y es omnipotente, ¿por qué me ocurre esto? ¿Por qué permite el mal? ¿Por qué permite que me pasen estas cosas que van en contra de mi bienestar? Si Dios es bueno, Dios es amoroso, quiere mi bien y además puede hacerlo, yo no veo que lo haga. Algo no cuadra en la ecuación. No sé si tú te has preguntado esto, pero es la gran pregunta que el humano se hace, que el corazón humano se hace frente a la realidad que vive. Esto nos puede hacer dudar del amor de Dios, o por el contrario, de manera más precisa, la previa confusión que tengamos acerca del amor de Dios es por lo cual dudamos acerca de quién es Él. Muchos, a causa de situaciones así, de preguntarse esto, es que han concluido, de hecho, que Dios no existe, ¿no? Es imposible. Como la ecuación no cuadra, la conclusión es entonces que Dios realmente no existe, o no es omnipotente, o no es realmente amoroso. ¿Qué hacemos si entonces afirmamos que Dios es amoroso y que también es omnipotente? Muchas personas que incluso se han identificado en algún momento como creyentes en Dios, como cristianos, han llegado a concluir esto, ¿no? Al enfrentar circunstancias en su vida y toparse con estas preguntas existenciales. No que Dios es amor. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué ocurrió esto en mi vida? Entonces Dios no existe. Me confundí. Creí que Dios era amoroso, pero fue durante una etapa de mi vida y ya no lo voy a asumir más. ¿Para qué me ilusiono más? ¿Para qué vivo más engañado otro año más creyendo que Dios me va a proteger y otra tragedia va a venir a mi vida? Mejor concluyo, Dios no existe. Y abro los ojos, y si puedo le abro los ojos a otros creyentes que siguen en la farsa de creer que Dios es amoroso. Y hay una frustración en el corazón, hay una herida profunda que queda en el corazón. ¿Tú te has preguntado algo así? Quizá eso demuestra también la versión del amor que tienes acerca de Dios
respecto a lo que has pasado o respecto a lo que hoy en día quizá estás pasando. Que no ves tan claramente ese amor de Dios manifiesto en tu vida. Que te preguntas, ¿dónde está ese amor de Dios? ¿Dónde está ese poder de Dios? Si humanamente experimentamos que si tú eres amado por alguien y tú lo buscas y le cuentas tu problema, si tú le amas, reacciona, hace algo, se mueve dentro de su capacidad, dentro de su posibilidad, y tú quedas convencido de que esa persona te ama. Y ante Dios que no lo vemos y oramos y decimos, Dios, auxíliame, estoy en problemas. Y no se mueve, o no te ama, no le importa, o no puede hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Es muy profundo. Y en este aspecto quiero que nos confrontemos respecto a cómo entendemos el amor de Dios. No sé si tú te has preguntado algo así, de esta manera, o quizá de una manera más implícita, más sutil. No lo has dicho, no lo has comentado, pero ha pasado por tu mente. Son preguntas crudas y muy reales, como si Dios me ama, ¿por qué no me provee el trabajo que quiero o el sueldo que quiero? Si Dios me ama, ¿por qué permitió que me quedara sin trabajo o que mi negocio no prosperara? Si Dios me ama, ¿por qué permitió que tal situación me pasara a mí o a un ser querido? Si Dios es amoroso y bondadoso, ¿por qué no me protegió a mí o a mi ser querido en esa situación que generó una tragedia a continuación? Si Dios es amoroso y puede hacerlo, ¿por qué no sana todavía a mi familiar? Si Dios me ama y conoce mi deseo y mi necesidad, ¿por qué no me provee de un cónyuge? Si Dios me ama, ¿por qué me quitó a mi familiar? ¿Por qué no hizo nada en aquella situación? Creo que son preguntas muy comunes del corazón humano. Entonces, ¿en qué consiste el amor de Dios? Es decir, ¿qué significa que Dios desea mi bien y que puede dármelo? Esto puede resultar difícil de asimilar, pero es cómo se muestra Dios en las Escrituras. Y es igual de difícil que procesar el llamado a ser discípulos de un hombre que fue crucificado. Pero debemos asimilarlo según lo que nos comunica Dios en Cristo. El amor de Dios, el deseo por el bien de nosotros, debemos comprenderlo en relación al bien supremo para nuestras almas, no en relación a la satisfacción de nuestros deseos. El amor de Dios, el deseo del bien para nosotros, debemos comprenderlo en relación al bien supremo para nuestras almas y no en relación a la satisfacción de nuestros deseos. Por lo tanto, el amor de Dios esencialmente no se manifiesta ni está condicionado a la provisión de bienes temporales o comodidades para nosotros o a evitarnos circunstancias difíciles, sino sobre el bien supremo que representa el bienestar y la salud de nuestras almas. Y esto significa el hacernos crecer en la intimidad y la dependencia de Dios, porque Dios es la salud de nuestras almas. Eso es lo que más necesitamos. No que nos deje en el estado de tranquilidad, que nos evite las circunstancias difíciles, sino la salud de nuestras almas. Y hacernos dependientes y conocedores íntimamente de Él. Eso es lo que representa la salud de nuestras almas. Miren lo que dice Jesús mismo sobre el bien supremo o la vida eterna del humano, lo que es la plenitud del ser humano. Cuando ora al Padre dice, esta es la vida eterna, la vida plena. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. No dice, la vida eterna, la plenitud, el supremo bien para ti, es que vivas una vida tranquila y a tu gusto con las comodidades y deseos satisfechos, con una estabilidad y confianza en que todas las cosas saldrán bien todo el tiempo. Eso no dice, dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. El amor de Dios, entonces, no consiste en que te libre de las adversidades. Y esa es la respuesta de por qué, si Dios es amoroso y omnipotente,
no obró como tú esperabas que obrara. Porque Él busca un bien mayor. Y eso es difícil de procesar y puede incomodarte porque tú quieres el bien menor. Pero esa es la oferta del Evangelio. No consiste en que te resuelva todos los asuntos de este mundo, ni que te proteja de circunstancias difíciles, muy duras, las más duras que puedas imaginar. Aquí es donde debemos examinarnos y tener cuidado con ciertas frases entonces que decimos, de en dónde reconocemos el amor de Dios, de la idea que tenemos de cómo el amor de Dios se expresa en nuestras vidas, que entendemos a qué nos referimos, pero debemos tener cuidado en no encasillar la idea global de lo que eso representa para Dios. Frases como cuando decimos, gracias Dios que tú eres tan bueno y amoroso porque tengo este trabajo. Porque si no lo tuvieras, entonces Dios no sería bueno y amoroso. ¿O lo sería menos? ¿Qué diríamos a aquellos que no trabajan en las mismas comodidades? ¿O a aquellos que fueron esclavos en los siglos primeros? ¿Dios no los prefiere tanto como a ti? Gracias Dios porque tú eres bueno y amoroso por la abundante provisión que me das. Pero si no te la diera, ¿Dios sería menos amoroso? Y esta es la idea que quiero que confrontemos de nuestra noción y nuestra versión de Dios. En este caso, ¿qué le diríamos a los cristianos que en otro tiempo y otras regiones han sufrido escasez? ¿Son los ignorados por Dios? Gracias Dios porque tú eres bueno y amoroso por la sanidad que efectuaste en tal o cual persona. Y si Dios no lo sana, ¿no es amoroso? ¿Qué le diríamos a los cristianos que siguen enfermos? Y que durante toda su vida algunos estuvieron enfermos y algunos que todavía viven seguirán enfermos hasta toda su vida. ¿Dios acaso los ama menos? ¿Qué significa que Dios es amoroso? Gracias Dios que tú eres bueno y amoroso porque me diste a mi esposo y a mi esposa. Si no te lo hubiese dado, ¿no le darías gracias? ¿Qué le diríamos a aquellos hermanos que han pedido al Señor y no ha ocurrido? Son los olvidados por el Señor. Gracias Dios porque eres bueno y amoroso, porque podemos reunirnos con tranquilidad y paz sin persecución. ¿Por qué si nos persiguieran, Dios no sería entonces bueno y amoroso? ¿Qué le diríamos a la multitud de hermanos a lo largo de los siglos que han sido torturados, martirizados y asesinados? Ellos son los desgraciados de Dios. Gracias Dios que me proteges y puedo vivir una vida cómoda y tranquila aquí donde vivo y en los lugares en donde interactúo. Porque si entonces sufrieras la adversidad y oposición, ¿Dios sería menos amoroso? ¿Qué le diríamos a aquel hombre perfecto que sin haber cometido pecado fue torturado, humillado y crucificado? Y Dios no lo libró de tal martirio. Dios es amoroso. ¿Cómo estás entendiendo esto tú? ¿Qué versión del amor de Dios estás almacenando en tu mente? Un amor de Dios que se revela esencialmente en la provisión de todos tus deseos, en que te proteja de todas las maldades y las adversidades y las situaciones difíciles. Esa es la versión del amor de Dios que tienes. Ese es el evangelio que las Escrituras proclaman. Ese es por excelencia el amor de Dios que se ha revelado en Jesucristo. ¿Cómo entiendes, hermano, hermana, que Dios es amoroso? ¿Sobre qué sustento entiendes que Dios es amoroso? ¿Sobre lo que te da? ¿Lo que no te da? ¿Lo que permite o no permite en tu vida? El bien que necesitamos y que Dios suple es más profundo que el bien que nosotros consideramos para nosotros mismos. El amor de Dios para con nosotros se muestra en que Él conoce nuestro bien más íntimo, que es la salud de nuestras almas, y atiende la necesidad de ese bien. ¿Y cómo lo ha hecho? Acompáñame a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. ¿Cómo Dios
que conoce nuestro supremo bien, nuestra mayor necesidad, y en eso se expresa su amor, ha atendido esa necesidad. Porque estamos de acuerdo en que el amor es activo, el amor se mueve, el amor hace algo, no se queda pasivo. El amor actúa para cubrir el bien, la necesidad del amado. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, dice primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. Así manifestó Dios su amor entre nosotros. Esto es la palabra que leemos. Esto es la versión de las Escrituras, del carácter de Dios. Así manifestó su amor entre nosotros. ¿Qué dice? ¿En que nos evita toda circunstancia difícil y hace que toda nuestra vida se acomoda? Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos. Tenemos que conocer e identificar cómo Dios me ha amado por medio del Hijo, por medio de que Cristo ha sido enviado, de que Cristo me ha llegado. No a través de las cosas que te da o no te da, sino que te ha sido dado Cristo, que es la salud plena, absoluta, suprema de tu alma. Este es el valor supremo. Pero no lo vamos a atesorar y no lo vamos a valorar si no reconocemos la profundidad de lo que implica que Jesús venga a este mundo y venga a mi vida. Al examinar nuestra condición de miseria, de pecado, de estar separados de Dios, de necesitar urgentemente el perdón y la reconciliación, de estar en la condenación y estar encaminados a la condenación eterna. Eso es lo que no vemos de nuestras vidas. Vemos que la vida se complica en este mundo, pero nuestro estado espiritual es muchísimo más grave. Y lo perdemos de vista. Y muchas veces como cristianos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado, no solamente de la condición humana en la que estábamos, sino del estado espiritual en el que nos encontrábamos. Así es como va a tomar relevancia el conocer que Dios nos ha amado por medio de enviar a su Hijo, a pesar de que no resuelva tus otras circunstancias. Porque Dios te ha dado el perdón y la reconciliación con Él por medio de Cristo. ¿Alcanzas a contemplar el valor que eso tiene? Todo esto en contraste con los bienes temporales es incomparable. Y creo que la Escritura, la palabra de Dios, nos quiere comunicar esta verdad para que estemos centrados en esto. Y así estar firmes en lo que es realmente su amor de Dios y no estar dispersos, confundidos en otras ideas de lo que significa el amor de Dios que no sea Cristo. Porque queremos experimentar y atesoramos y anhelamos el amor de Dios expresado de muchas otras formas, en muchas otras bendiciones, y estamos frustrados, estresados por todas esas bendiciones que esperamos de Dios, cuando Dios ya nos ha dado a su Hijo. Ya tenemos a Cristo. Las cosas que Dios puede darte o no darte alrededor pierden sentido. Las cosas incluso que Dios pudiera quitarte, y esto sé que parece cruel, que parece fuerte, que parece difícil, pero pierden relevancia a la luz de que te ha sido dado Cristo. ¿O estoy exagerando? ¿Cristo no es tan valioso? Este es el mensaje que tenemos en las Escrituras, hermanos. Que Dios nos ha dado a su Hijo. Y en esto se ha mostrado su amor. Si nosotros buscamos el amor de Dios por medio de bendiciones, en las Escrituras no lo vamos a encontrar. Aquí no lo vas a hallar. El mensaje que comunica este libro es que se te ha sido dado el Hijo. Y en Él estás completo. Dios puede darte otras cosas más o puede no dártelas. Pero eso no es garantía. Lo que está garantizado y lo que ya está hecho, lo que ya está consumado, es que el Hijo ya ha sido entregado y está disponible para ti. Eso es lo que encuentras en esta oferta del Evangelio. ¿Quieres eso? Si no, puedes buscar en otra parte. Pero en su palabra esto se ofrece al Hijo y nada más. Y eso es suficiente. Y eso es supremo. El Hijo vale más que cualquier cosa en el mundo. El Hijo vale más que el universo entero. El Hijo vale más que todo tu mundo.
que todo lo que tú aprecias en tu mundo. Es Cristo. Al meditar en esto, preparar este mensaje y esta reflexión, he llegado a este punto crucial para mi propia vida, a considerar el supremo valor de Cristo para mí, por encima de cualquier otra cosa, y este es el mensaje que hoy quiero compartirte. Cristo es supremo, es valioso, por encima de cualquier otra cosa, y quiero comunicar esto para que tú lo tengas presente. Cristo es lo más valioso que se te ha sido dado, y eso es suficiente. Sean las cosas que puedas recibir o no, Cristo es suficiente. Este es el mensaje del amor de Dios. En eso se ha manifestado ese amor. Dios es nuestro supremo bien y Él se nos ha dado por el amor con que nos ha amado para proveernos ese bien, que es Cristo, la reconciliación con Él. Porque entonces así valoraremos que nos ha sido dado el Hijo. De otra manera no podemos valorarlo y terminaremos despreciándolo. Que Dios es un Dios de amor se sustenta en su manifestación para con nosotros simplemente en Cristo, y nada más. Contempla a este Dios amoroso y lleno de gracia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, un capítulo antes de ahí donde estás, dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre. Pongan atención, fíjense en qué gran amor nos ha dado el Padre, a través de qué, que nos llame hijos de Dios, y lo somos. Eso es todo. Ahora eres hijo de Dios. Puede que estés en la pobreza, que hayas sufrido tragedias, que estés pasando por dificultades, pero mira cuán gran amor te ha dado el Padre, que te ha llamado hijo de Dios. Y lo eres si lo crees y te arrepientes y lo has recibido. Eso es suficiente. Esa identidad es tu plenitud. Alrededor puedes perder cosas. ¿Qué es aquello a que le temes perder? ¿Qué es aquello que le temes que te pase? El gran amor de Dios te ha sido dado. Y debemos ser perfeccionados en esta verdad, porque muchas veces titubeamos, dudamos, tenemos miedos. Pero el gran amor ya nos ha sido dado de manera gratuita. Esa es nuestra plenitud. ¿Cristo es suficiente para ti? Las Escrituras comunican esto. Toda la plenitud de la divinidad. ¿Qué cosa más valiosa puedes pensar que la plenitud de la divinidad? Toda la plenitud de la divinidad, Colosenses 2, 9, 10, habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, tú, has sido hecho completo. Has recibido esa plenitud. Toda la plenitud de Dios te ha sido dada en Cristo. Y en Él estás completo. Ya estás completo, ya estás realizado. Ya estás satisfecho en Él. ¿Eso es suficiente para ti? ¿Contemplas y agradeces el amor de Dios principal y esencialmente porque su plenitud te ha sido dada en Cristo? ¿Eres llevado a la gratitud en oración para tener en primer instancia este motivo de oración y de gratitud? Dios, me has dado la plenitud de Cristo. Estoy hecho completo. Estoy padeciendo, estoy sufriendo, estoy en medio de esta circunstancia adversa, pero he recibido la plenitud. No está en proceso, ya la has recibido. Eso es lo que dicen las Escrituras y no debemos olvidarlo. Pero ciertamente existe la posibilidad del rechazo y el menosprecio de Jesús, de esa plenitud de Dios para ti, y que tú consideres que eso no es suficiente. Él te ama de una manera profunda y trascendente, más de lo que imaginas, que te ha dado a su Hijo, pero tú quizá quieres un Dios que te ame bajo la idea de amor superficial que quieres tener, que pudieras tener. De aquello que tú imaginas que es el bien que necesitas, el bien de estas cosas. Puedes estar prefiriendo las bendiciones del amado y no al amado en sí mismo. Puedes considerar, por medio de un ejercicio mental, cuánto estás valorando a Cristo, cuánto estás aferrándote
al Dios amoroso, como se ha mostrado en Cristo. Si piensas hipotéticamente, y yo te comparto esto como un ejercicio que yo suelo hacer regularmente, Dios sería lo mismo para ti si te ocurriese lo peor que pudieses imaginar, o si perdieses todo lo que hoy percibes como bendición, todo aquello que tienes en estima y en valor hoy en tu vida. Dios en Cristo seguiría siendo suficiente para ti. ¿O estarías con la sensación de estar vacío? No quiere decir que no te afecten las cosas, que seas indiferente. Claro que te va a afectar humanamente, pero no al grado de experimentar que estás perdido, porque tienes la plenitud de Cristo. Si tú imaginas ese escenario que a todos nos genera temor, pero si te ocurriesen las peores tragedias y perdieses todo, en similitud a Job, Cristo, que es la plenitud de Dios que te ha sido dado, ¿sería suficiente para ti? Porque esa es la expresión del amor de Dios para ti en este mundo. ¿Cuánto estás valorando entonces al Hijo en tu vida? Dios te ama y este amor se muestra en que ha dado a Cristo. Él no te promete la seguridad en este mundo. No ha prometido para sus discípulos ni siquiera ser protegidos de la persecución. ¿Cómo te va a prometer tantas otras cosas de bienestar en este mundo? Pero Él te promete algo mayor. Él estará contigo. ¿Eso es suficiente? ¿La amistad de Cristo es suficiente? ¿Crees que eso es de un valor supremo? Quisiera que meditáramos entonces el día de hoy esto, familia. Yo he sido llevado a meditar esto en el valor supremo de Cristo, porque es exactamente lo que significa, según su revelación, que Dios es un Dios amoroso, lleno de gracia. Para no confundirnos bajo esa cuestión, si Dios me ama, ¿por qué entonces me va mal? Y entonces comprender que Dios me ama, ¿por qué? Porque me ha dado al Hijo. Esa es la verdad que comunica las Escrituras y a la cual debemos aferrarnos. ¿Qué tan importante, qué tan valioso está siendo esa verdad, el amor de Dios para ti? Vamos a orar. Dios Padre, tú nos has dado tu amor en Cristo y te damos gracias por esto. Y te damos gracias por recordárnoslos y hacernos meditar en que Cristo es suficiente para nosotros, que esto es el amor supremo que nos has manifestado. Queremos gozarnos, queremos deleitarnos en esto. Gracias por tu palabra, Señor. Ayuda a tu iglesia a valorar a tu Hijo Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén.